Yo creo que uno de los retos más grandes de la vida humana es envejecer, porque siempre queremos permanecer como las canciones en inglés, forever young, siempre jóvenes, siempre bellos y también muy autónomos, pero envejecer es todo un arte. Incluso en las memorias de Marco Aurelio, el emperador filósofo, Marco Aurelio dice que el secreto de envejecer es llevar una vida apacible al final, es decir, desterrar todos los demonios que nos habían atormentado antes para empezar una vida discreta, sencilla, simple, un poquito espartana. Lo primero que tenemos que decir es que envejecer es un proceso que desconcierta. Los que llegamos a los 60 años y los que ya empiezan a subir la cuesta, nos damos cuenta que es un proceso a veces disruptivo, es decir, todos los días algo no funciona bien. Entonces tenemos que estar revisando cada parte que duele para cerciorarnos de que realmente algo merece atención o algo es rutinario, porque a veces sucede. Una de las cosas que más desconcierta de envejecer es que no puedes hacer las cosas que hacías con la misma facilidad de siempre. A veces te agachas y si te levantas muy rápido te puedes marear o puedes perder el equilibrio. Incluso en la madrugada o en la noche te da un dolor en un lugar inexplicable y tienes que tener paciencia hasta el día siguiente para comprender que ya pasó. O sea que no te puedes desesperar tampoco. Envejecer significa recoger lo que hemos sembrado en la vida como el espacio más grande de nuestra existencia, lo que hemos sembrado en nuestro cuerpo y lo que hemos sembrado en nuestra mente. Vida, cuerpo y mente. ¿Qué sembramos en la vida? Hombre, son todos los proyectos, son todas las cosas en las que hemos triunfado, pero que también hemos fracasado. Por eso ese acervo, es decir, ese conjunto de situaciones en las que hemos estado, que hemos vivido, eso se recoge cuando ya somos mayores. O sea que no nos sorprendamos de sorpresas también. Es decir, sorprendernos de algo que nos da sorpresa, que suena como un pleonasmo, es que no esperabas una persona, no esperabas una situación, no esperabas que algo del pasado te persiguiera hasta el presente. Por eso utilizo ese pleonasmo, no te sorprendas de sorpresas, porque siempre puede pasar. No en todas las vidas, naturalmente, pero es expresión de lo que has vivido. Por eso en la vejez recogemos lo que hemos vivido. Pero también hemos de recoger lo que sembramos en nuestro cuerpo. ¿Qué tipo de ejercicio hicimos? ¿Qué tipo de comida consumimos? ¿Qué cosas nos llamaron la atención e hicimos un poco aventureras? Recuerden que en la primera etapa de la vida tenemos que ser muy callejeros, tenemos que ser muy paseadores, tenemos que ser un poco trotamundos, porque toda esa energía física nos va a acompañar posteriormente y nos va a acompañar muchos años si aprovechamos el tiempo. Pero también envejecer significa recoger la cosecha de nuestra mente, de aquellos recuerdos y de aquellas experiencias mentales, espirituales, incluso sensoriales, que se van quedando en el pasado y que ya no tienen relevancia en el presente, pero que nos atormentan o que nos hacen recordar situaciones en las que no quisiéramos hablar o en las que no quisiéramos haber intervenido nunca. Es natural. Yo le diría a los más viejos, los que me llevan más años, calma. Lo que pasó en el pasado es un fantasma, que los fantasmas no existen, que no te puede hacer daño alguien que ya está muerto, alguien que te acusó, alguien que mintió, alguien que te puso contra las cuerdas. Ya no tiene ningún valor. A veces nuestros papás y nuestros abuelos se atormentan por cosas que hicieron o dijeron, por cosas en las que se vieron involucrados. Y hay que ayudarles a ellos a manejar esos recuerdos sin negárselos, sin castigarlos, es decir, sin atormentarlos, pero también comprendiendo que están en un proceso natural, que es el de recordar, porque nuestra memoria a largo plazo se desarrolla y perdemos la memoria de corto plazo. Por ejemplo, recordamos muy bien un día del año 72 en que llovió y además
si nos mojamos o no, si había un paisaje hermoso, una ciudad linda o un sitio agreste, pero no podemos recordar dónde pusimos las llaves hace 5 minutos, las llaves de la casa o el dinero. Por eso nuestra mente, al envejecer, nos quita también autonomía, porque si quedamos atrapados en algún momento de la historia, eso es una invitación a perder autonomía en el presente, porque nos congela. Hay que ayudarles a nuestros abuelos, a nuestros papás, a nuestros seres queridos, sin maltratarlos. Es decir, escuchar la historia, estar con ellos, brindarles el apoyo emocional, que sientan que realmente ellos son importantes y que este momento de la vida, que es una prueba grande, porque la vejez es una prueba disruptiva, traumática para muchos, que todo lo que está pasando es normal, es natural. Estamos empezando a recoger lo que hemos sido y eso significa la colección de cosas que nos gustan y que no nos gustan. Miremos un poco, ya hemos dicho entonces que es una cosecha lo que recogemos en la vejez, pero miremos un poco, vayámonos hacia atrás, algunos trucos que pueden servir para prolongar la vida. Está demostrado en sitios como Costa Rica o como algunas islas del Pacífico japonés que la gente dura más, incluyendo las del Mediterráneo, algunos países del Mediterráneo, particularmente en Grecia, en Italia y en España, donde la gente dura un poco más. ¿Por qué la gente dura más? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Casi todos dicen más o menos los mismos elementos que yo he tratado de recoger en 3 experiencias: la experiencia de Costa Rica, la experiencia japonesa y la experiencia del Mediterráneo. Casi siempre los viejos y las mayores, casi siempre dicen ellos lo siguiente: come poco, camina mucho y trabaja físicamente más. Come poco, caminan mucho y trabaja físicamente más. Yo creo que el mundo contemporáneo que nos vuelve tan sedentarios es un enemigo mortal para nuestro desarrollo como viejos. ¿Por qué comer poco y por qué caminar más y trabajar más? Porque nuestras células, las mitocondrias, que son el sitio donde está el motor de la energía de nuestro cuerpo, ellas van dejando un detritus, es decir, una limadura, como cuando se hace la limadura de algún metal, que va quedando almacenado, y ese almacenamiento de energía que ya está muerta, que es entrópica, es el que nos envejece. Nos envejece la mucha ingesta de comida de primera calidad, de esas comidas grandes y llenas de energía. Eso nos envejece. Pero también nos envejece la ingesta de vitaminas innecesariamente. Las vitaminas están en nuestro organismo y a veces necesitaríamos un suplemento. Eso lo explicará mejor un médico o un dietista que yo. Pero también la ingesta de vitaminas puede tener un papel importante en nuestro envejecimiento. Pero sobre todo las mitocondrias, que son ese pequeño órgano que está al interior de la célula, que es quien hace el trabajo de factoría, de hacer la conversión en energía de lo que consume la célula, pero que va dejando allí un detritus. Es decir, podríamos hablar de una pequeña basura microscópica, pero que acumulada en todas las células nos va pasando factura, nos envejece. Trabajar físicamente más, caminar más, hacer más ejercicio, movernos. Es importante incluso en este momento en los que estamos subiendo la cuesta, que empecemos a hacer más ejercicios de equilibrio, porque empezamos a tener una serie de caídas innecesarias, una serie de pequeños accidentes en casa que no se justifican porque hubiéramos podido tener más equilibrio si hubiéramos hecho más ejercicios de equilibrio. Se trata de fortalecer las piernas, se trata de sabernos levantar del piso y hacer calistenias que pueden ayudarnos ya mayores. Pero importante es trabajar físicamente en nuestro cuerpo. O sea, no quedarnos siempre viendo la televisión, no, hay que caminar y hay que levantarse después de estar un rato sentado, hay que caminar un poco. Por tanto, esa sería como la parte física, pero la parte emocional es muy importante tener amistades, relaciones sociales positivas,
gente que nos quiere, que nos valora, que reconoce lo que hemos sido. Es muy importante ese aspecto porque a veces cuando somos mayores la gente olvida que fuimos un gran profesor, que fuimos un importante médico, que fuimos gente que tuvo relevancia en la historia de mucha gente y en el lugar incluso donde vivimos, en la ciudad incluso donde vivimos. Al perder esa relevancia, perder ese protagonismo, también perdemos parte de nuestra vida. Y es importante conservar todavía ese grupo de amigos, ese grupo de personas que reconocen lo que hemos sido, nuestros escritos, si hemos escrito algo, o nuestro trabajo artístico, si hemos pintado, si hemos esculpido, pero también si hemos sido figuras públicas, que hemos tenido una relevancia en nuestras comunidades. Hay que tener relaciones sociales sanas y no invasivas. Es decir, que no nos vayan a cobrar las cosas del pasado. Y eso tiene que ver con los hijos y con los nietos. Claro, como nos tocó gobernar en la casa, como nos tocó gobernar las familias, a veces no falta la hija o el hijo que quiera cobrárnoslas ya viejos y quiera sacarse la espina con nosotros ya viéndonos indefensos. Es el efecto la piel de tigre en la sala. Es decir, ese abuelo que fue tal vez fuerte, que tuvo mano fuerte, que fue impositivo, que fue autoritario, pero que ahora está vencido por los años, no deberíamos castigarlo de esta manera, recordándole que fue cruel o que fue fuerte o que bueno. La vejez en sí misma es un látigo, en sí misma es un castigo. Vamos a decir la palabra que suena muy fea. Es en cierta forma un castigo. ¿Para qué atormentar a alguien que no tuvo una vida precisamente simpática o agradable con nosotros? Al final del tiempo cobrarle cosas que ya no valen la pena. Yo creo que si somos atentos, la naturaleza sabe cómo resarcirnos. Y el resarcimiento no es una venganza, es el reconocimiento de que todos somos finitos y falibles, que todos tenemos la posibilidad de perder lo que fuimos y de venirnos a menos, de derrumbarnos incluso. Entonces es importante evitar las relaciones tóxicas de los hijos o de los nietos cuando tienen la intención de cobrarnos cosas que por alguna razón, por una razón educativa, por una razón psicológica, una razón emocional, actuamos de manera precipitada o violenta. También es importante decirle a las madres que no intervengan tanto en las vidas ajenas, particularmente de sus hijos y nueras y nietos. Basta que estén, basta que disfruten de la compañía de ellos, basta gozar, basta cantar, basta reírse. Eso es lo fundamental. Por tanto, no intervengamos a menos que nos lo pidan para dar consejos, sermonear, decir esto, decir aquello, que Carlos debería hacer esto, que Antonio no debería tener ese programa, que Julio no debería enamorarse de esta niña o que esta niña no podría enamorarse de aquel hombre. No, tratemos de ser como mayores, respetuosos, pero disfrutemos también del espacio de los nietos y de los hijos. Eso me parece que es natural, necesario, urgente. Viene un poco el abandono y yo creo que ese abandono tiene múltiples rostros. Primero, hay hijos que ya se quieren marchar y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Y yo creo que harán bien en marcharse de casa. Pero no deberíamos abandonar a la madre o al padre en los momentos más difíciles, sobre todo cuando empieza un periodo de decrepitud y de una situación física precaria o lamentable. Seguramente que un hijo o una hija se alejará más. Siempre hay hijos que se alejan mucho más. Eso es natural. No podríamos considerarlos desagradecidos o malos. Esos hijos que se marchan y que no quieren regresar tienen unas razones interiores que tal vez no podemos interpretar a la luz pública o que no podemos conocer delante de la comunidad o delante de la familia. Por eso también hace parte del proceso de las familias. Las familias no son perfectas. Las familias son espacios donde crecemos, donde nos formamos, pero no tienen por qué ser perfectas. Están hechas a la medida de la existencia humana y por tanto son situaciones, son personas, son lugares en donde ocurre de todo, bueno, regular y malo. La familia tampoco, por el solo hecho de ser familia, es una cosa perfecta. Es una institución humana,
donde hay seres humanos, donde hay implicación de varias generaciones, pero tratemos de hacer un movimiento interesante, o sea, no cobrarle a los viejos todo, pero tampoco abandonarlos. Reconocer que ha habido errores y también permitirles a ellos desahogarse de las cosas que han hecho y que quisieran contarlo, que quisieran compartirlo. Pero quisiera poner el acento en ese punto último que les he dicho. No siempre es fácil volver al hogar, volver donde sus padres, volver donde la madre, y regocijarnos de ese encuentro. No siempre es fácil. Yo lo entiendo porque lo he escuchado muchísimas veces en dirección espiritual y en confesión, como hay tantas personas que tienen tantos resentimientos, que no son buenos naturalmente, siempre nos hacen daño, pero que tampoco es fácil negarlos y decir que no valen la pena. Hay que vivir el ocaso de la vida con naturalidad, con gusto y hasta con buen humor. El ocaso de la vida es importante encontrarle una buena manera de pasarlo. Y por eso son tan importantes las compañías de la misma edad, aunque a veces nos llevamos la sorpresa de que cuando menos lo pensamos han muerto casi todos. Entonces solo quedan unos 3 o 4 amigos por allá en otra ciudad o en otro país. Y entonces es importante cultivar esos espacios. No hablemos de los ancianatos ni de los sitios donde se cuida de los mayores, que esa es harina de otros costales. Por ahora hablemos de lo que pasa en familia. Hay que entrar en la decrepitud cuidándonos, no cometiendo los errores de pensar que vamos a lograrlo todo porque tenemos la gana o el deseo o los medios. Seamos prudentes. Si no hemos hecho deporte durante todo el tiempo que va desde el inicio de nuestra edad madura, de los 60 hacia arriba, si no hemos hecho deporte en ninguno de esos primeros años, ni de los 60 a los 70, ni de los 70 a los 80, no nos pongamos a hacer cosas locas como subir el Everest o bajar a las profundidades del Océano Pacífico. Tenemos que aprender también a comprender que debemos ser prudentes para manejar nuestro cuerpo, manejar nuestra ingesta de alimentos, para no someternos a cosas que luego nos tendremos que arrepentir o que darán al traste con nuestra propia vida. Eso se llama la decrepitud, es decir, que poco a poco nos damos cuenta que nuestros músculos no responden, que nuestra voz no responde, que nuestra piel necesita ser hidratada, que si damos unos pasos en el cuarto, eso ya es lo del mundo, es una maratón. Entonces, esa es la decrepitud, es decir, poco a poco vamos perdiendo los sonidos, los colores, los olores, y eso hace parte de la existencia. Pero tenemos que entrar en esa sombra porque nos toca. No quisiéramos perdurar. Hay viejos y viejas que logran realmente una vida muy plena, aún en edades muy avanzadas. Pero esa es la excepción. Lo que yo les diría es, hay que entrar en la decrepitud, repito, con cautela, evitándonos cualquier exceso innecesario. Y vamos a la última parte. Hay que prepararnos para el final, sin adelantarlo. Poco a poco nos vamos dando cuenta que hay cosas que ya no queremos hacer, gente a la que ya no queremos ver, fotografías que pedimos que ya no nos muestren más. Y entramos en un silencio que nos prepara para la muerte. Porque el silencio corresponde a la sordera. La sordera corresponde a la falta de luz. La falta de luz y la ceguera corresponde a la inapetencia. Y la inapetencia corresponde también a una piel seca y a unos brazos huesudos, macilentos. Estamos entrando poco a poco en la entropía, en eso que alguna vez hemos comentado aquí. Y entonces hay que evitar la nostalgia morbosa de pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Y se nos olvida disfrutar de los pequeños detallitos de una flor que ha puesto un nieto o una hija, de un tapetico que nos han regalado para que pongamos los pies cuando estemos un poco descalzos. Se nos olvida agradecer por aquellas cositas pequeñas que hacen que nuestra vejez sea menos amarga y más llevadera, más agradable. Finalmente, hay que coleccionar los mejores recuerdos hasta el final. May Wiking, que es un escritor danés, que ha escrito varios libros sobre la cultura danesa como cultura de la felicidad, dice que es muy importante que a partir de los 60
vayamos elaborando los recuerdos más vívidos de nuestra etapa final. Porque esos recuerdos bonitos, esos recuerdos, por eso miren la advertencia, a partir de los 60, que es cuando empezamos la edad adulta, la tercera edad, vayamos coleccionando los mejores recuerdos, vayamos teniendo mejores experiencias, más gratificantes, vayamos disfrutando más del mundo, vayamos caminando más, vayamos comiendo menos, vayamos haciendo todo lo que nos han recomendado los de Costa Rica, los de Japón y los del Mediterráneo. ¿Para qué? Para llegar a unos 80s o 90s más livianos, más agradecidos, más positivos. Envejecer también es bello, porque hay cosas bonitas de una tarde, hermosas de un día de lluvia, agradables de una conversación, una buena comida con las personas que amamos. Por eso hay que coleccionar los mejores recuerdos, porque esos son los últimos compañeros de nuestro viaje. Morir será la etapa de todo este episodio, pero morir hace parte también de la vida. Es bueno morir también, es bueno despedirse. No hay que aferrarse demasiado a la vida, más allá de lo necesario. Si hemos vivido bien, si hemos hecho la tarea, debemos decir adiós con gusto. Hace poco murió un amigo de Rolanillo, de apellido Quiza, un hombre motero, un arquitecto estupendo, un padre de familia maravilloso, un hermano sin igual. Murió en la tranquilidad de la aceptación de que lo suyo era el final. Y se fue con una tranquilidad extraordinaria. Es eso lo que nosotros deberíamos buscar. Esa es la muerte más bella y más perfecta. Muchas gracias.